Buenos días, soy Tito Martínez, el teólogo bíblico no teísta, y estamos a 3 de enero del 2025. Hemos entrado en un nuevo año, según el calendario gregoriano, calendario romano, católico. Bueno, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero calendario bíblico. Pero bueno, hemos hecho un ciclo de 365 días. A ver, he encontrado un vídeo en YouTube, un vídeo de un pastor, de un falso pastor, porque vais a ver que es un falso pastor. Yaciel Rodríguez se llama, aquí lo tenéis. Un vídeo que he tomado de su canal. Y bueno, pues habla del rapto pretribulacional. Este pastorcillo, este falso pastor, Yaciel, él es un típico falso pastor pretribulacionista, es decir, enseñan que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. En eso consiste la doctrina del pretribulacionismo, que Cristo vendrá en secreto, de forma silenciosa, sin que el mundo se entere, antes de una tribulación de 7 años. Dicen ellos que va a venir una tribulación de 7 años, luego vamos a ver que eso es absolutamente falso, es una doctrina diabólica, una doctrina de demonios, en la Biblia jamás habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Entonces estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, mal llamados evangélicos, evangelocos, pretribulacionistas, enseñan que la iglesia será arrebatada al cielo en esa venida secreta de Cristo 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, de su manifestación gloriosa, de su venida gloriosa a la tierra con todos sus ángeles. Dice que, pues eso, que 7 años antes, dicen estos falsos pastores, estos mamarrachos, porque son auténticos mamarrachos, como voy a demostrar ahora. Estos mentirosos dicen que 7 años antes Cristo vendrá en secreto, de forma silenciosa, sin que el mundo se entere, y va a arrebatar a su iglesia, la va a recibir, va a arrebatar a su iglesia y se la va a llevar al cielo, y 7 años después es cuando él vendrá a la tierra. Dicen que entre el arrebatamiento y su segunda venida gloriosa a la tierra habrá un periodo de 7 años de tribulación. Esa doctrina ha sido creída y enseñada por cientos de millones de cristianos, entre comillas, porque son falsos cristianos. Ellos no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, por lo tanto son falsos cristianos. Esto lo voy a demostrar después. Bien, pues ellos no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, venida que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo el Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver después en la Biblia, lo vamos a comprobar. Bien, pues estos falsos pastores, como Yaciel, como este falso pastor que tenéis aquí, enseñan que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de esa venida gloriosa de Cristo a la tierra. Que primero ocurrirá el rapto de la iglesia. El arrebatamiento aquí es igual, es lo mismo llamarle rapto que arrebatamiento. La palabra griega que se utiliza en la Biblia es harpazo, de ahí viene la palabra zarpazo, harpazo, que significa tomar por la fuerza, llevarse algo por la fuerza, y eso es efectivamente lo que va a hacer el Señor Jesús cuando venga del cielo. Va a tomar por la fuerza a su iglesia, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los va a tomar, van a recibir a Cristo en el aire y van a descender con él a la tierra, como vamos a ver después. Sin embargo, estos falsos pastores, estos falsos ministros de Cristo, como este sujeto llamado Yaciel Rodríguez, enseñan una doctrina que es absolutamente nueva. Se comienza a enseñar en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, un seminario evangeloco, un seminario donde se enseñan espantosas doctrinas de demonios, a partir del año 1924, que es cuando se funda ese Seminario Teológico de Dallas. Es ahí donde se comienza a enseñar esta patraña, esta doctrina de demonios del pretribulacionismo, del arrebatamiento o rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una doctrina que jamás de los jamases se enseñó antes del año 1924. Es decir, ni el Señor Jesús, ni sus apóstoles, ni los llamados padres de la iglesia de los 5 primeros siglos, ni los llamados reformadores protestantes del siglo XVI, jamás enseñaron esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, de un arrebatamiento de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Jamás la enseñaron. En la Biblia jamás se enseña, como voy a demostrar
en este importantísimo vídeo de este año que hemos comenzado, del 2025. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a ir escuchando a Yaciel Rodríguez, a este falso pastor, a este auténtico emisario de Satanás, ya que está al servicio de Satanás, al enseñar esta espantosa doctrina de demonios que, ojo, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Y luego voy a explicar el porqué. Porque es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna y va a llevar, repito, a la condenación a millones de falsos cristianos que no están esperando, que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que vamos a comenzar a escuchar a este falso pastor llamado Yaciel Rodríguez y vamos a ir refutando, analizando lo que dice y refutando, pulverizando completamente las mentiras, las patrañas que dice a la luz de las Sagradas Escrituras. Aquí las tenemos. La versión que voy a utilizar es una buena versión, que es la Reina Valera de 1960, que está basada en el texto Receptus, en el texto mayoritario, conocido también como el texto recibido. El texto Receptus o texto mayoritario es el que utilizaban los primeros cristianos, la mayor cantidad de manuscritos griegos del Nuevo Testamento, de ahí procede el llamado texto mayoritario, este texto Receptus, y la versión esta, la Reina Valera de 60, aunque no es una versión perfecta, tiene unos poquitos errores, pero está basada en el texto Receptus, en los textos, en los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a comenzar a escuchar a este falso pastor pretribulacionista llamado Yaciel Rodríguez y vamos a ir analizando y refutando todas sus mentiras, todas sus doctrinas de demonios a la luz de las Sagradas Escrituras, como tenemos aquí, a la luz concretamente del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el verdadero origen de la doctrina del rapto secreto de la iglesia, como muchos lo llaman? ¿Será bíblica la doctrina que enseña que la iglesia será arrebatada al cielo 7 años antes de la segunda venida de Cristo, para que así la iglesia no esté presente en la gran tribulación? ¿Y cuál será el verdadero origen de esta doctrina? Sabe que la razón por la cual comienzo el video con estas preguntas es porque algunos han sugerido que nunca la iglesia creyó tal doctrina de un rapto secreto, sino que todo comenzó en el año 1830. Es que es la verdad, y esto ya lo he dicho antes, nunca, pero nunca, si digo nunca es que fue nunca, nunca los verdaderos cristianos a lo largo de la historia enseñaron semejante doctrina de demonios, de que la iglesia será arrebatada, va a recibir a Cristo en el aire 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Jamás enseñaron semejante patraña que, repito, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no están esperando de ninguna manera la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo que ellos esperan es un falso rapto secreto, una venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años, porque vamos a ver cómo la Biblia por ninguna parte habla de ninguna tribulación de 7 años, eso es una patraña inventada por estos falsos pastores, estos falsos ministros de Cristo pretribulacionistas. No hay ni un solo versículo en la Biblia, ni en el libro del profeta Daniel, ni en el libro del Apocalipsis, donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Eso es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios, como voy a demostrar en este importante vídeo. Seguimos escuchando a este falso pastor llamado Yaciel, a este mamarracho al servicio del padre de la mentira, del diablo. Sin que él lo sepa, está al servicio del diablo al enseñar desde hace muchos años esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Seguimos. Con un tal predicador de apellido Darby, por lo que, según ellos, todo se trata de una doctrina nueva en la cual no se puede confiar. Pero bueno, esos sean algunos, dicen que el primero que enseñó esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años fue el predicador del siglo XIX, John Nelson Darby. Él lo que enseñó fue el dispensacionalismo, pero mire, no hay ni una sola prueba, ni un solo documento, ni un solo escrito de John Nelson Darby donde él enseñara que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Eso de que Cristo vendrá en secreto para arrebatar a su iglesia 7 años antes de su segunda venida gloriosa a la tierra, jamás
escuche bien, jamás lo enseñó este predicador protestante anglicano del siglo XIX llamado John Nelson Darby. Él lo que enseñó es el dispensacionalismo, pero en ese dispensacionalismo que le enseñó no hay ni rastro, pero ni rastro en ninguno de sus libros, en ninguno de sus escritos, de un arrebatamiento de la Iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Por lo tanto, aquellos que dicen, porque hay muchos que lo dicen, no, es que esta doctrina falsa del pretribulacionismo la enseñó por primera vez John Nelson Darby, es mentira, es falso, no existe ni un solo documento escrito por John Nelson Darby, ni un solo estudio, ni un solo libro donde Darby enseñara esta espantosa doctrina de demonios. Yo reto a cualquiera, porque los libros, los escritos de este predicador del siglo XIX llamado John Nelson Darby, se encuentran en línea, se encuentran en internet y usted los puede descargar y los puede leer. Yo he leído varios de ellos sobre profecía bíblica y en ninguno de ellos Darby enseñó que el rapto de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Ni uno. Ni un solo sitio. Por lo tanto, están mintiendo todos aquellos que dicen que el fundador del pretribulacionismo, de esta doctrina, fue John Nelson Darby. Eso es mentira. Eso es, repito, mentira. Por primera vez esta espantosa doctrina satánica se comienza a enseñar en un seminario teológico evangélico de Estados Unidos, el famoso Seminario Teológico de Dallas, que todavía existe. Se funda en el año 1924 y es a partir de ahí cuando una serie de falsos maestros como John F. Walvoord, Riri, Dwight Pentecost, etcétera, etcétera, ahí se comienza a enseñar esta patraña, esta doctrina asquerosa, esta doctrina de demonios del pretribulacionismo, en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Ni la enseñó John Nelson Darby, ni una chica llamada Margaret MacDonald en 1830, ni ningún jesuita, la Cunza, como dicen otros. Eso es mentira. No hay ni un solo texto, ni un solo documento escrito por estos personajes, por la Cunza, el jesuita católico la Cunza, ni por Margaret MacDonald, ni por John Nelson Darby, donde ellos enseñaran esta doctrina asquerosa, esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Repito, no existe ni un solo documento. Es mentira. Aquellos que dicen que Darby enseñó esta doctrina es, repito, mentira. Están mintiendo. No hay ni una sola prueba, ni un solo documento donde enseñaran esta patraña del rapto pretribulacional. Seguimos escuchando a este embustero, a este falso pastor al servicio de Satanás. ¿Será esto verdaderamente así? ¿Será cierto que hemos sido engañados durante décadas? ¿Qué opinión sostuvo la iglesia durante tantos siglos antes que ese tal Darby predicara esta doctrina? Y sobre todo, ¿será realmente bíblica esta enseñanza? En este video vamos a analizar el verdadero origen de la doctrina del rapto o arrebatamiento, mejor dicho, de la iglesia, para ver si se trata de algo bíblico o no, aunque le advierto que es muy importante que usted se quede hasta el final del video para que pueda comprender la enseñanza completa. Pero antes creo que es necesario explicar por qué existe tanto conflicto teológico con respecto al tema del arrebatamiento. Verás, la mayoría de cristianos estamos de acuerdo en que Cristo Jesús regresó. Voy a acelerar un poquito el vídeo de este falso pastor, de este mamarracho, para no hacer este vídeo que estoy haciendo extremadamente largo. Será un día de forma literal y visible por segunda vez para establecer así su reino milenial, así como también creemos casi todos que habrá también en algún momento un arrebatamiento, un evento profetizado en la palabra donde millones de personas cristianas van a resucitar y los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados a las nubes y transformados. E insisto en que la mayoría de cristianos... Bueno, eso que dices es mentira. Vámonos al texto. El apóstol Pablo nunca dijo que seremos arrebatados hasta las nubes. Eso es falso, lo que acaba de decir este falso pastor Yaciel es mentira. Usted, Yaciel Rodríguez, está mintiendo porque vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver si dijo lo que usted acaba de decir, que seremos arrebatados hasta las nubes. Aquí tenemos el pasaje, el famoso pasaje del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses, capítulo 4.
Y vamos a leer en concreto el verso 17. Luego este texto, este importantísimo texto del apóstol Pablo, lo voy a comentar de forma más extensa para que veáis cuándo va a ocurrir el verdadero rapto de la iglesia, el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Bien, pues en el verso 17 dijo el apóstol Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los cristianos resucitados. ¿Qué dice aquí? ¿Seremos arrebatados hasta las nubes? ¿O dice seremos arrebatados en nubes, en las nubes, en esas nubes voladoras mencionadas en la Biblia y que son los vehículos, los carros de Yahvé, los carros de Jehová? Los carros de Jehová, estos vehículos voladores, se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Estos carros de Jehová son estas nubes voladoras, dentro de una de las cuales, por ejemplo, se fue el Señor Jesucristo al cielo, ascendió al cielo, entró en una nube voladora, una especie de nave voladora que se lo llevó al cielo. Pues este tipo de nubes son las que vendrán para arrebatar a la iglesia de Cristo, para encontrarse con Jesús en el aire. ¿Dónde dijo Pablo? ¿Dónde dice que seremos arrebatados hasta las nubes, como ha dicho este falso pastor llamado Yaciel? En ninguna parte. Mire lo que dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No dice que seremos arrebatados hasta las nubes. En estas nubes voladoras. Vamos a ser llevados en estas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. No que seremos arrebatados hasta las nubes de vapor de agua, estas nubecitas que vemos todos los días, de ninguna manera. El texto no está hablando de nubes de vapor de agua por ninguna parte. Está hablando de los carros de Jehová, de estos vehículos voladores. Seremos llevados, seremos arrebatados en estas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, lo que ha dicho el falso pastor Yaciel de que seremos arrebatados hasta las nubes, ahí lo han escuchado, es mentira, es una burda falsificación satánica de las palabras dichas por el apóstol Pablo, porque Pablo nunca dijo que seremos arrebatados hasta las nubes, seremos arrebatados en nubes. Aquí lo tenéis, en. No es lo mismo decir que seremos arrebatados hasta las nubes que decir seremos arrebatados en nubes, ¿de acuerdo? Son dos cosas muy diferentes, pero este falso pastor, este analfabeto, este mentiroso, lo que ha hecho es falsificar de forma repugnante, de forma diabólica, las palabras del mismísimo apóstol Pablo. Seguimos. Cristianos creemos en estos dos puntos escatológicos tan importantes porque se tratan de cosas que están explicadas en la Biblia de una manera muy clara. Sin embargo, el punto de conflicto radica en las distintas opiniones que hay en cuanto al momento exacto en que sucederá el arrebatamiento con relación. Ahora vamos a ver, voy a demostrar con las propias Sagradas Escrituras, con palabras del mismísimo Jesús y con palabras del apóstol Pablo, cuándo ocurrirá el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y es todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos pastores, estos falsos ministros de Cristo, pretribulacionistas al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Esto lo voy a demostrar dentro de unos minutos. Seguimos. A la segunda venida de Cristo, ya que hay al menos tres posturas distintas. En primer lugar, hay algunos que ven el arrebatamiento y la segunda venida como un mismo evento, por lo que para ellos la iglesia estará presente en la tierra durante... Bueno, aquellos que enseñan que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia serán un solo evento, el mismo evento profético, son idiotas, así de simple. Están mintiendo. Porque una cosa es la venida del Señor Jesucristo a la tierra con gran poder y gloria, y otra cosa muy diferente es el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada en esas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, son dos eventos proféticos diferentes. Uno es la venida, repito, la venida, el descenso de Cristo a la tierra, y otro será el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor Jesús en el aire. Dos eventos proféticos, ¿de acuerdo? Pero como voy a demostrar después, dos eventos proféticos que van a ocurrir el mismo día, el día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, como voy a demostrar después. Seguimos. De los 7 años en que el anticristo reinará, así como también obviamente... Bueno, eso es mentira, la típica mentira de estos falsos pastores pretribulacionistas. La Biblia nunca habla de que vendrá un anticristo que va a reinar, que va a gobernar durante 7 años.
Eso es una patraña, una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos ministros de Cristo. La Biblia no habla por ninguna parte de un anticristo que vendrá en el futuro. Lo que habla la Biblia, el concreto libro del Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia, es de dos bestias, la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia será un emperador, un líder político, un emperador que va a gobernar durante 42 meses, 3 años y medio, no 7 años como dicen estos falsos maestros, estos mamarrachos al servicio del diablo, no. La Biblia nunca dice que ningún anticristo va a gobernar durante 7 años. Eso es una burda mentira del diablo. Esto cualquiera lo puede comprobar. Si os vais al libro del Apocalipsis, aquí lo tenemos, vámonos al capítulo 13 del Apocalipsis y vamos a ver cuánto tiempo va a gobernar la bestia, esa futura bestia, ese futuro emperador que vendrá para gobernar en un imperio formado por 10 reinos, literalmente 10 reyes, 10, ni uno más ni uno menos. Vamos a ver cuánto va a durar el futuro reinado de la bestia. También se le dio a la bestia, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? ¿Cuánto pone ahí? ¿Qué pone? 7 años pone ahí. ¿Dice ahí 7 años? No, dice 42 meses. ¿Y cuánto tiempo son 42 meses? 42 meses es la mitad de 7 años. Son 3 años y medio. Ese es el tiempo que va a durar la autoridad de la bestia. Lo dice bien clarito la profecía. Lo dice, que se le dio autoridad para actuar, para gobernar, para actuar durante 42 meses. Y durante esos 42 meses va a perseguir a los santos de la Iglesia de Cristo, como leemos en el verso 7, aquí lo dice. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra los santos. Y los santos, según el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? Son la Iglesia de Cristo. A la Iglesia de Cristo en el Apocalipsis se la llama los santos, exactamente los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Como por ejemplo el apóstol Pablo escribía sus epístolas, decía a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los santos son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Y estos mismos santos es a los cuales la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer, es decir, los va a llevar a cárceles, serán llevados cautivos o serán llevados a la muerte. Les cortarán la cabeza, los van a ejecutar, como dice bien clarito el verso 10. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos de la Iglesia, recuerde, y los vencerá. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí cuando dice sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, se refiere a ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. Y dentro de ese imperio formado por 10 reinos habrá gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es como, os voy a poner un ejemplo, es como en Estados Unidos. Estados Unidos es un país grande, es un país muy grande, y hay gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hay europeos, o sea, hay blancos, hay negros, hay chinos, hay de todas las razas. ¿De acuerdo? Viven ahí, en ese país, en Estados Unidos. Igual ocurre aquí en Europa. En Europa viven gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero Europa no es el mundo entero. Ni Estados Unidos es el mundo entero tampoco, ¿de acuerdo? Y sin embargo viven gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es lo que significa el pasaje. De ninguna manera significa que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero. La Biblia nunca habla de un gobierno mundial de la bestia. La bestia no va a gobernar, repito, sobre el mundo entero, sino sobre un imperio, en un futuro imperio que estará formado por 10 reinos, 10, solamente 10. Y en ese imperio, repito, habrá gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya lo he explicado. Y luego si leemos en el verso 10, si alguno lleva en cautividad o va en cautividad, si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Está muy mal traducido este versículo 10 en la versión Reina Valera, porque realmente la traducción correcta es: si alguno está destinado a ser llevado en cautividad, es decir, serán llevados a cárceles, los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, los santos serán llevados unos a cárceles, cautivos a cárceles o campos de concentración, y otros estarán destinados a morir por la espada. Lo que aquí en la Reina Valera lo han traducido muy mal. Esto de que si alguno mata a espada, espada ha de ser muerto, es una malísima traducción. Todos los manuscritos griegos dicen: si alguno
a cautividad irá. Si alguno a espada, es decir, si alguno está destinado a morir por la espada, a espada de ser muerto, es decir, les cortarán la cabeza, ¿de acuerdo? Ese será el destino de los santos de la Iglesia de Cristo durante este periodo de 42 meses, no de 7 años, sino 42 meses, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia sobre un imperio de 10 reinos, ¿de acuerdo? 42 meses, no 7 años por ninguna parte. La Biblia, repito, ni el libro del Apocalipsis, ni el libro del profeta Daniel, ni ningún libro de la Biblia habla de ninguna futura tribulación de 7 años, de un reinado del anticristo que durará 7 años. Eso es una doctrina falsa, una doctrina de demonios enseñada por estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, como por ejemplo este idiota, este pobre soplagaitas, este falso pastor llamado Yaciel Rodríguez. Seguimos. En el periodo de la gran tribulación. En segundo lugar, hay otros que ven el arrebatamiento y la segunda venida como eventos distintos, sí, pero que dicen ellos que el arrebatamiento no sucederá hasta la mitad de los 7 años, por lo que sí ven. Eso es otra burda mentira, aquellos que enseñan que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de una tribulación de 7 años, es una patraña, vamos, es una de las mayores idioteces que se puedan enseñar. Eso no lo enseña el libro del Apocalipsis por ninguna parte, ni lo enseñó Jesús, ni lo enseñaron sus apóstoles. Eso de que el rapto, el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de una tribulación de 7 años, por ninguna parte. La Biblia lo que habla es que el arrebatamiento, el verdadero rapto, el arrebatamiento ocurrirá justo cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como voy a demostrar después. Sigamos escuchando a este falso pastor. Veremos la manifestación del anticristo según ellos, mas no los juicios de Dios. Y hay un tercer grupo de creyentes que afirman que en realidad seremos arrebatados, sí, no a la mitad ni al final de los 7 años, sino al principio, antes que se manifieste de hecho el anticristo y comiencen los juicios de Dios. Pero ninguna parte, no hay ni un solo versículo. Yo regalo 50.000 euros, 50.000 dólares al primero que me dé un solo versículo de la Biblia donde se diga que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Si usted, Yaciel Rodríguez, escuche bien, mamarracho, me da un solo versículo del Nuevo Testamento, no el Antiguo, porque el Antiguo no habla del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, es el Nuevo. Si usted me da un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga bien clarito que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años, le juro por Dios, mire, le juro por Dios, le doy mi palabra que le regalo 50.000 dólares. 50.000 dólares, 50.000 euros que se lo ingreso en su cuenta corriente. A condición de que me dé usted o cualquier falso maestro, cualquier mamarracho y mentiroso como usted, un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Se ha ganado el primero que me lo demuestre 50.000 dólares, 50.000 euros. Seguimos escuchando a este falso pastor al servicio de Satanás. ¿Cuál de esas 3 posturas será la correcta? Primero que todo, quiero decir que nunca este tema puede dar lugar a divisiones y difamaciones en el cuerpo de Cristo, ya que el debate sobre en qué momento exacto sucederá el arrebatamiento en relación a la segunda venida no se trata de una doctrina salvífica, sino de un tema de menos relevancia, o sea, así es. Eso es mentira lo que dice, vamos a ver, lo voy a demostrar, cómo esta doctrina así que afecta a nuestra salvación eterna. Lo vamos a ver ahora con un tremendo pasaje que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 28. Abran sus propias Biblias, que lo van a leer ustedes despacito, bien clarito, para que vean cómo mienten estos falsos pastores, como por ejemplo este mamarracho llamado Yaciel Rodríguez. Verá como si es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna. Vámonos a la epístola a los Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer el verso 28. Mire lo que dijo el autor de la epístola a los Hebreos. Unos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolo. En realidad, como no dice la epístola quién es el autor, pues no lo sabemos en concreto. Pero es una importantísima epístola inspirada por Dios. Y mire lo que dice. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, mire lo que dice, y aparecerá por segunda vez, está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, aparecerá por segunda vez, ¿qué dice? Sin relación con el pecado, ¿para qué? ¿Para qué va a aparecer por segunda vez? Aquí lo tienen, para salvar
a los que le esperan. Si usted que está viendo este vídeo no espera la segunda venida de Cristo a la tierra, su segunda aparición, usted no va a ser salvo. Por mucho que diga, como dicen estos falsos cristianos evangelocos que han nacido de nuevo, que leen la Biblia, por mucho que vayan al culto, que digan amén, que digan aleluya, o que hablen en esas falsas lenguas pentecostalocas, ustedes jamás se van a salvar si no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Aquí lo dice bien clarito el autor de la epístola de los Hebreos, que aparecerá por segunda vez. Eso será la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Y cuándo Cristo va a venir por segunda vez con todos sus ángeles? ¿Cuándo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan? Pues lo leemos, por ejemplo, palabras del mismísimo Señor Jesucristo, Mateo, abran sus Biblias, Mateo capítulo 24, y vamos a leer de los versos 29 al 31. Aquí lo tienen. Mire, esto es lo que dijo Jesús. Son palabras del mismísimo Señor Jesucristo. Aquí lo tienen. E inmediatamente, ¿qué dice? Después de la tribulación de aquellos días. No dice antes de una tribulación de 7 años. Tampoco dice y a la mitad de la tribulación de 7 años. No. Inmediatamente después de la tribulación que va a ocurrir en aquellos días. Esa gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la iglesia, como ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 13. Inmediatamente después, no antes. ¿Qué es lo que dice? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí cuando el Señor habló de las potencias de los cielos se refiere a los ángeles. Se van a conmover de lo que estará sucediendo aquí en la tierra. Esas son las potencias de los cielos, estos ángeles de Dios. Y mira lo que dice el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, las tribus de Israel que estarán ahí en la tierra de Israel, es a lo que se refiere. Cuando dice todas las tribus de la tierra se refiere, repito, a las 12 tribus de Israel, que estarán ahí, en la tierra santa, la tierra de Israel. ¿Y qué dice? Y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, porque él sigue siendo un hombre, Cristo resucitado sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, aquí lo dice el propio Jesús. Aquellos que niegan que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, sencillamente son hijos de Satanás, son enviados de Satanás, son falsos cristianos, porque están insultando a Cristo llamándole embustero. Están rechazando lo que dijo Jesús. Jesús dijo que es un hombre, verán al Hijo del Hombre, a un hombre que es Cristo resucitado, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí lo tenemos. La segunda aparición de Cristo, su segunda venida. ¿Y cuándo va a ocurrir? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, no a la mitad de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y mire lo que dice ahora el verso 31. Palabras de Jesús. Dice que Jesús enviará a sus ángeles, va a venir con todos sus ángeles, con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quién? ¿A quién? A sus escogidos. Ahora vamos a ver quiénes son estos escogidos de Cristo, estos escogidos de Dios. Los van a juntar de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, la reunión de estos escogidos de Cristo va a ser en el aire, en el cielo. Aquí tenemos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que usted no se cree que estos escogidos mencionados en el verso 31 dice, porque esto es lo que enseñan estos falsos cristianos pretribulacionistas, dicen que no son la iglesia de Cristo, que serán los judíos, que será la nación de Israel, el pueblo de Israel, que se van a reunir en su tierra. No, aquí no está hablando ni de los judíos, ni de la nación de Israel, ni de la tierra de Israel. No lo menciona el pasaje
por ninguna parte. Está hablando de la reunión de estos escogidos, que se va a efectuar, ¿dónde? ¿En la tierra se va a efectuar esta reunión? No. En el aire, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí en el aire es donde la iglesia de Cristo, los escogidos, van a reunirse, van a recibir a Cristo. Aquí lo tenemos bien clarito mencionado por Jesús, el verdadero arrebatamiento de la iglesia para encontrarse, para recibir a Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a ver quiénes son estos escogidos mencionados por Jesús aquí en el verso 31. Si nos vamos a este mismo capítulo 24 del libro de Mateo, vamos a ver quiénes son estos escogidos, lo que dijo Jesús. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, ¿a quién? ¿A quién? Anda, mira, la misma palabrita, los escogidos. A lo largo de la historia se han levantado muchos falsos cristos, falsos profetas, han hecho grandes señales y prodigios y siempre han intentado engañar, ¿a quién? ¿A quién? A los verdaderos cristianos, a los escogidos, a los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo. Los escogidos son la Iglesia de Cristo. De ninguna manera está hablando de los judíos, sino de la Iglesia de Cristo. ¿Y quién dijo el apóstol Pablo que son estos escogidos? ¿Quién? Bueno, pues vamos a verlo en los siguientes pasajes del apóstol Pablo. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de estos falsos pastores como Yaciel Rodríguez, que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que estos escogidos no son la Iglesia de Cristo. Veamos lo que dijo el apóstol. Mirad, abrid vuestras Biblias, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 33. Pregunta Pablo. Preguntó, ¿quién acusará? ¿A quién? ¿Qué pone aquí? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿A qué escogidos estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A los judíos, como dicen muchos? ¿Verdad que no? Se refería a la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Estos mismos escogidos que se van a reunir con Cristo, van a ser juntados cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Son la Iglesia de Cristo, recuérdelo. Me dirijo ahora directamente a usted, mamarracho, falso pastor Yaciel Rodríguez. Los escogidos son la Iglesia de Cristo. Lo dijo Jesús y lo dijo el apóstol Pablo, como le estoy demostrando. Pero hay más pasajes. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 11, dice Pablo, Romanos 11, verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí evidentemente se refiere a los escogidos del pueblo de Israel, a los verdaderos cristianos que forman parte de la verdadera Iglesia de Cristo y que proceden de Israel. Los escogidos son los miembros de la Iglesia de Cristo, los santos que proceden tanto de la nación de Israel como de los gentiles. Todos juntos forman la Iglesia de Cristo, los escogidos. Pero hay más pasajes. Nos vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 3, verso 12. Mire lo que le dijo Pablo a los hermanos de la Iglesia de Colosas, que eran en su inmensa mayoría, eran gentiles, dice. Vestíos pues como qué? ¿Qué dice aquí? Escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Quién es? Los santos de la Iglesia de Cristo. Pero hay más pasajes. 1 Tesalonicenses 5:21. Aquí Jesús habló de sus ángeles escogidos. Por ejemplo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Esto evidentemente se refiere a los ángeles de Dios, que también han sido escogidos por Dios, evidentemente. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a más textos. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto, dijo el apóstol Pablo, por amor ¿de quién? De los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Quiénes son estos escogidos? Los miembros de la Iglesia de Cristo, los santos de la Iglesia. Pero hay más pasajes, por ejemplo en Tito capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe ¿de quién? De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Lo ve? Los escogidos son los verdaderos cristianos, sean de origen judío o de origen gentil, que todos juntos forman la Iglesia de Cristo, los escogidos de Dios. Escogidos es lo mismo que elegidos, igual. Si vais a una concordancia veréis la palabra elegidos y veréis igual que se refiere a los santos de la Iglesia, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Los escogidos, los elegidos, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que enseñó Jesús? Que la reunión de los escogidos, cuando sean arrebatados para reunirse con el Señor, será el arrebatamiento de la Iglesia, la reunión de la Iglesia de Cristo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después, recuerde, después de la tribulación de aquellos días, como hemos visto en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Enseñar que esa reunión de los escogidos, el arrebatamiento de la Iglesia, va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, estos enviados al servicio de Satanás, como por ejemplo este falso pastor del vídeo que se llama Yaciel Rodríguez. No se dejen engañar. Los escogidos son la Iglesia de Cristo y van a ser arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire cuando Él venga en gloria, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si usted no espera la segunda venida de Cristo a la tierra, usted jamás va a ser salvo. Ahí lo dice bien clarito Hebreos 9:28. Seguimos. A la mitad, antes, después, nunca debe ser un tema de división y al final de cuentas un cristiano verdadero. Que por supuesto que es un tema, es una doctrina que ha creado, esta doctrina satánica, repugnante y diabólica del preterulacionismo ha creado división desde el año 1924, división dentro de las diferentes iglesias. Una doctrina introducida por el mismísimo Satanás en ese seminario teológico de Dallas a partir del año 1924, cuando se fundó dicho seminario apóstata. Seguimos. Pero tanto tiene que estar listo en santidad para irse con Cristo en el arrebatamiento como para padecer por el Señor si fuera necesario. Así que aquí lo que importa sobre todo es estar sostenido de Cristo a través de la fe y permanecer en el Señor. Pero aún así creo que sí se vale mostrar con mansedumbre los argumentos bíblicos de por qué uno cree tal postura, y es lo que pretendo hacer en este video. Y quiero serles muy claro, decirles que yo soy de los que cree firmemente que el arrebatamiento es antes de los 7 años, por lo que no creo que la iglesia... Ahí lo dice bien claro. Él es de estos falsos pastores que enseñan esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, del arrebatamiento de la Iglesia, ese arrebatamiento falso, antes de una falsa tribulación de 7 años que no menciona nunca la Biblia por ninguna parte. Seguimos. Estará presente cuando se manifieste el anticristo, como tampoco creo que la iglesia esté presente en la gran tribulación. Y en unos minutos les voy a mostrar varios argumentos bíblicos de por qué creo esto. Vamos a analizar los pasajes bíblicos que este mamarracho, este falso pastor llamado Yaciel, esgrime para intentar basar esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Para que veáis, vais a ver claramente cómo miente de forma repugnante y diabólica este falso pastor al citar esos pasajes y tergiversarlos, malinterpretarlos completamente, además de forma satánica. Esto lo vamos a ver seguidamente. Pero antes quiero atender a la gran pregunta que nos ocupa en este video, y es que algunos hermanos dicen que todo nació realmente con un tal Darby. Pero ¿cuán cierto será esto? ¿Y habrá sido ese tal Darby realmente el padre o el que dio inicio a... Ya dije anteriormente que John Nelson Darby, el fundador del dispensacionalismo en el siglo XIX, jamás enseñó esta patraña, esta doctrina asquerosa del pretribulacionismo. No van a encontrar ustedes ni un solo libro, ni un solo texto, ni una sola palabra de John Nelson Darby donde él dijera que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Ni uno. Ahí tienen ustedes los libros de John Nelson Darby,
Los puede bajar gratuitamente, los puede leer de internet, tanto en inglés como en español. Y no van a encontrar ni una sola palabra del pretribulacionismo enseñada por este predicador anglicano del siglo XIX llamado John Nelson Darby. Seguimos. A esta doctrina, John Nelson Darby fue un predicador y profesor cristiano de origen anglo-irlandés, nacido en el año 1800, quien se destacó, por cierto, entre muchas cosas, por haber traducido la Biblia a varios idiomas, tomando el idioma original de las Escrituras como base, ya que Darby era un experto en los idiomas, pues hasta obtuvo en el año 1819 la medalla de oro en lenguas clásicas en su graduación. La fama de este joven predicador se fue expandiendo por toda Europa, pero cuando en el 1827 este tuviera un terrible accidente, al caer de un caballo se viera obligado a permanecer en su casa mientras se recuperaba de las heridas, este aprovechó el tiempo para dedicar tiempo de calidad al estudio de la palabra y tiempo de oración. Y fue en esa época del año 1827, no en el 30, como muchos dicen, cuando descubrió en las Escrituras que todavía Dios tenía un plan con la nación de Israel y que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo no eran lo mismo como le habían enseñado. Claro, ustedes lo hemos visto. Por supuesto que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia no son el mismo evento profético. Son dos eventos diferentes. ¿Pero qué es lo que enseña la Biblia? Que van a ocurrir el mismo día. Cuando Cristo venga en gloria, como ya hemos visto en Mateo 24, palabras de Jesús, o como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, el arrebatamiento, la reunión de los escogidos va a ser cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor, cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Por lo tanto, eso que decía John Nelson Darby, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos proféticos diferentes, pues claro que sí, eso es verdad. Ya lo hemos estado viendo. Claro que son dos eventos proféticos diferentes. Lo que nunca, mamarracho falso pastor, lo que nunca enseñó John Nelson Darby es que entre la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia hubiera un lapso de 7 años. ¡Idiota! Eso es mentira, jamás lo enseñó John Nelson Darby. Jamás dijo por ninguna parte que primero ocurrirá el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y 7 años después ocurrirá la segunda venida de Cristo a la tierra. Nunca lo enseñó el predicador John Nelson Darby. Yo le reto a usted a que me dé un solo párrafo, una sola palabra, un documento escrito, un libro escrito por John Nelson Darby, que escribió muchísimos libros sobre doctrina, donde él enseñara, donde él dijera esa doctrina, esa patraña, esa asquerosa doctrina de demonios, que entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo habrá un lapso de 7 años. No existe, jamás enseñó Darby semejante patraña. Eso es una mentira que enseñan muchos mamarrachos, muchos mentirosos, pero es falso, totalmente falso. No hay ni un solo documento histórico escrito por John Nelson Darby donde él dijera semejante idiotez, semejante patraña. Que Darby enseñaba que la venida gloriosa de Cristo era un evento y que el arrebatamiento de la iglesia es otro evento profético diferente, pues claro que sí. Eso es lo que enseñamos los verdaderos cristianos y eso es lo que enseña la Biblia, claro que sí. Pero son dos eventos proféticos diferentes que van a ocurrir exactamente el mismo día, cuando Cristo venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como ya hemos visto bien claro en Mateo 24, del 29 hasta el 31. Seguimos. Sino que estarían separados por 7 años, y fue así que Nelson comenzó a predicar acerca del arrebatamiento como un evento que sucedería o sucederá antes de la manifestación del anticristo. Eso es mentira, lo que está diciendo este falso pastor es una mentira asquerosa. Usted está mintiendo descaradamente al decir que eso lo enseñó John Nelson Darby. Repito, Darby jamás enseñó ningún rapto secreto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Nunca. Lo que le enseñó es que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos proféticos diferentes que van a ocurrir el mismo día, como ya he demostrado, el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Seguimos. Por lo cual vemos que sí es verdad que Darby fue uno de esos predicadores que defendió la doctrina del arrebatamiento pretribulacional en los 1800. Mentira.
John Nelson Darby, jamás enseñó la espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Por eso es que este imbécil, este mamarracho, no da ni un solo escrito, ninguna prueba donde John Nelson Darby, este predicador, enseñara esa patraña, esa doctrina del pretribulacionismo. No ha dado, ni va a dar jamás, como pueden ver, ni un solo texto, ningún escrito de este predicador llamado John Nelson Darby. Seguimos. Aparentemente, pero ¿habrá sido entonces él quien creó esta doctrina? ¿Habrá nacido ahí la doctrina del arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo? Permítame responder con un rotundo no. Nelson no fue el creador de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque fue Dios quien se encargó de dejar esta enseñanza en su palabra para que nosotros supiéramos la... ¡Qué mentiroso! ¡Qué sujeto! ¡Qué falso pastor al servicio de Satanás! Más embustero, más mentiroso. No hay ni un solo texto en la Biblia, y antes he hecho una apuesta de $50,000, 50.000 euros al primero que me dé un solo versículo donde se diga que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. O 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. El primero que me dé un solo versículo se ha ganado, lo juro por Dios, se ha ganado $50,000, 50.000 euros. Veréis como nadie, ninguno de estos mamarrachos, lo va a poder demostrar jamás con ningún versículo de la Biblia. Simplemente es una espantosa doctrina de demonios que afecta a nuestra salvación eterna, enseñada por millones y millones de apóstatas de la fe, por millones de falsos cristianos pretribulacionistas. Seguimos. La verdad, como veremos a continuación, la doctrina del arrebatamiento previo a la manifestación del anticristo se trata de algo que está muy claro aquí en la Biblia, no solo por cierto en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Pero permítame explicarle qué fue lo que pasó con Nelson y por qué fue importante su predicación acerca de este tema. Lo que sucedió realmente es que durante siglos la iglesia estuvo dormida en cuanto a la comprensión de esta doctrina, y durante siglos la iglesia no entendió la profundidad de esta gran doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y fue entonces que Dios usó a hombres como Nelson para rescatar una verdad que se había opacado a través de los tiempos, y Dios trajo entonces un avivamiento en los 1800 para que la iglesia despertara ante esta realidad, la verdad del inminente arrebatamiento, por lo que Darby no fue el creador de esta doctrina, sino que simplemente... ¿De usted un solo pasaje? Demuéstrelo. De un solo texto de alguno de los libros escritos por John Nelson Darby donde él enseñara esta espantosa doctrina de demonios. Embustero. A ver, hijo de Satanás, embustero, demuéstrelo. No da ni un solo documento escrito por Darby donde él dijera que el arrebatamiento ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Para que vean lo mentiroso que es este individuo llamado Yaciel Rodríguez. Seguimos. Dios lo usó para avivar a su pueblo, para comprender esa verdad que ya estaba en la palabra. Y déjeme decirle que usted no debe sorprenderse por eso, porque ya ha acontecido en la historia de manera similar con otras doctrinas importantes. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la doctrina de la justificación a través de la fe. Ustedes saben que luego del nacimiento de la Iglesia Católica en los años 300 después de Cristo, la Iglesia cayó lentamente bajo las terribles herejías del catolicismo, adorando imágenes, etcétera, y cayendo así en siglos de oscuridad espiritual, hasta que de repente en los 1500 Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero, entre otros, para rescatar una verdad que se había perdido en la iglesia, que somos salvos a través de la fe y no a través de las obras. Y fue ahí que sucede un despertar entonces. Otra mentira enseñada por estos falsos cristianos evangelocos o protestantes, como los quieran llamar. Eso es decir que nadie va a ser salvo por sus obras, por haber hecho el bien. Es una asquerosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos, especialmente protestantes o evangelocos, como este falso pastor. Un ejemplo, este no es el tema de este vídeo, pero bueno, voy a ser muy breve. Un ejemplo, en Juan capítulo 5, ¿qué dijo Jesús? Capítulos 5, versos 28 y 29. Porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron, habla de hacer, de hechos, de obras. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Los que hicieron. Ahí no habla Jesús de fe por ninguna parte. Los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna. Y los que hicieron lo malo para la condenación, para ser arrojados al lago de fuego. Y ahora vienen estos mamarrachos como este falso pastor, este pobre imbécil, porque es un imbécil, dicen que no, que eso es mentira, que nadie se va a salvar por hacer lo bueno.
que nadie se va a salvar por obras, por hacer lo bueno, ¿ah, no? O sea que según usted Jesús mintió en Juan capítulo 5 versos 28 y 29 cuando dijo que se van a resucitar para vida eterna aquellos que hicieron obras, hicieron lo bueno, hicieron la voluntad de Dios, jamás conocieron el evangelio, jamás oyeron hablar de Cristo, pero hicieron lo bueno conforme a la ley de sus conciencias, escrita en sus corazones. Hicieron lo bueno y van a resucitar para vida eterna. Y ahora vienen estos falsos cristianos, evangelocos, protestantes, y dicen esa patraña, que no, que lo que dijo Jesús es mentira, que nadie se va a salvar por hacer lo bueno. ¿A quién van a querer ustedes? ¿A Jesús, que dijo esas tremendas palabras en Juan capítulo 5? ¿O van a creer en estos falsos cristianos, falsos pastores, a estos mamarrachos como por ejemplo este falso pastor Yaciel Rodríguez? ¿A quién? Elijan ustedes. ¿O a Jesús o a estos falsos pastores evangelocos? Evidentemente, los verdaderos cristianos creemos en Jesús, en las palabras de Jesús. Seguimos. Glorioso por todo el mundo, que provoca entonces que muchos cristianos salgan del catolicismo para ver la verdad de la palabra. Y pregunto, ¿acaso lo que Martín Lutero predicó sobre la salvación a través de la fe se trató de algo nuevo? Obviamente no, se trató de algo que ya estaba enseñado en la Biblia, pero que la iglesia había olvidado. De igual forma, aconteció con la doctrina de la manifestación de los dones y el poder del Espíritu Santo. Cuando vemos en Hechos cómo era la iglesia primitiva, vemos una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo, porque había sanidades, resurrección de muertos, milagros importantes, etcétera. Pero luego de aquel tiempo la iglesia se enfrió y cayó así en siglo de frialdad espiritual. Hoy en día lo que vemos en estas iglesias satánicas, en estas iglesias falsas pentecostales, son falsos milagros, el falso don de lenguas que ellos hablan, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, el don de idiomas mencionado en la Biblia. Falsos milagros, repito, falsas sanidades, falsas lenguas y todo tipo de aberraciones absolutamente anticristianas y satánicas que no tiene que ver absolutamente nada con lo que leemos en el Nuevo Testamento. Seguimos. Cumpliéndose lo que el Señor ya había profetizado a través de su palabra en Apocalipsis, y no fue hasta finales de los 1800 y principios de los 1900 que Dios comenzó a avivar esa llama otra vez en su iglesia, usando distintas personas para causar avivamientos, como el de la calle Azusa, por ejemplo, para recordarle a la iglesia que él mismo... En la calle Azusa, año 1900, para el que no lo sepa, ahí donde comenzó el amado movimiento pentecostal, uno de los mayores movimientos satánicos de toda la historia de la humanidad, de estas iglesias satánicas pentecostales que se disfrazan como iglesias cristianas, que se hacen pasar por cristianos para engañar a millones y millones de personas. El pentecostalismo que nació en la calle Azusa, año 1900, ahí en Estados Unidos, es lo más satánico y repugnante de toda la historia de la humanidad, y que por desgracia ha engañado a millones y millones de falsos cristianos pentecostales, pentecostalocos, que son, en su inmensa mayoría, son pretribulacionistas. Enseñan esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. El movimiento pentecostal, repito, es absolutamente satánico y repugnante por toda la cantidad de doctrinas de demonios que enseñan. Prácticamente el 100% de lo que enseñan las falsas iglesias, estos falsos cristianos pentecostales, es absolutamente diabólico, anticristiano y totalmente repugnante, que va a llevar a la condenación a más del 50% de los que dicen llamarse cristianos en el mundo, va a llevar a la condenación. Esto lo vemos, por ejemplo, en la famosa parábola de las 10 vírgenes, donde el 50% de los cristianos, los que dicen llamarse cristianos, se van a condenar. Están representados por esas 5 vírgenes imprudentes que no tenían aceite, que no tenían el Espíritu de Dios. Y el otro 50%, las otras 5 vírgenes sí que tenían aceite, que representa el Espíritu Santo, y que son las que saldrán a recibir al esposo, al Señor Jesucristo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Repito, el 50%, 5 de cada 10 de los que dicen llamarse cristianos en el planeta Tierra, se van a condenar. Y la otra mitad, el 50% representado por las vírgenes prudentes, se van a salvar y van a recibir a Cristo en el aire cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Seguimos.
Dios de Pentecostés todavía estaba presente y que todavía estaban disponibles los dones, los milagros, la manifestación del poder de Dios, etcétera. Por lo que otra vez vemos una doctrina que durante siglos la iglesia apagó, pero que debido a la cercanía del regreso de Cristo, Dios entonces avivó a su pueblo, trayendo un despertar en cuanto a esa doctrina preciosa. Entonces, se da cuenta, mi estimado hermano, precisamente eso fue lo que pasó también con la doctrina del arrebatamiento. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, todos los apóstoles habían muerto y aquella primera generación de la iglesia primitiva había pasado casi en su totalidad, por lo que el trabajo de interpretar correctamente el libro de Apocalipsis no le tocó a la iglesia primitiva como tal, sino a la siguiente generación de cristianos. Y como ya vemos en la historia, muchos creyentes de hecho de aquel tiempo posterior a la iglesia primitiva malinterpretaban muchas profecías pensando que Nerón de hecho era el anticristo. Pero la verdad es que la doctrina del arrebatamiento está aquí en la Biblia y no ha cambiado nunca. Y es aquí en la Biblia donde encontramos evidencia suficiente para creer que el arrebatamiento... La doctrina del arrebatamiento sí que se encuentra en la Biblia. También se menciona en el libro del Apocalipsis, que serán las bodas del Cordero, mencionadas en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando los santos de la iglesia se van a unir con el esposo, con Cristo, le van a recibir en el aire. Ahí es mencionado bien clarito en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Pero vamos a ver ahora la doctrina del arrebatamiento enseñada muy claramente y con más detalles por el apóstol Pablo en el famoso pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer a partir del verso 15. Aquí lo tenéis, abrid vuestras Biblias y vamos a leerlo, vamos a tapar una vez más la bocaza de este emisario, de este enviado de Satanás, de este falso pastor llamado Yaciel Rodríguez. Mirad, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto se lo dijo Pablo a los hermanos, a los santos de la iglesia de Tesalónica. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Va a haber cristianos verdaderos, va a haber santos que van a seguir vivos cuando Cristo venga en gloria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que habremos quedado hasta, ¿qué dice aquí? Hasta la venida del Señor. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Cristo venga a la venida del Señor. No 7 años antes de la venida del Señor. A la venida del Señor, aquí lo tenéis. ¿Y cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo Cristo va a venir del cielo con gran poder y gloria? Ahí ya lo hemos leído. Mateo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles... y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, que ya hemos visto que es la iglesia de Cristo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí en el aire va a ser la reunión de los escogidos para recibir al Señor Jesús, ahí en el aire. Va a ocurrir el arrebatamiento a la venida del Señor. Aquellos que enseñáis que el arrebatamiento, el rapto de iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, estáis completamente insultando a Cristo, insultando al apóstol Pablo, blasfemando contra Dios. Habéis sido completamente engañados por Satanás con esa asquerosa y apóstata doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. El verdadero arrebatamiento de la iglesia, aquí lo dijo el apóstol Pablo, va a ser a la venida del Señor. Seguimos leyendo. No precederemos a los que durmieron, es decir, a los santos, a los verdaderos cristianos que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice aquí? Descenderá del cielo. Cristo va a descender del cielo y va a descender aquí a la tierra. Cuando la Biblia habla del descenso de Cristo, cuando Cristo desciende del cielo, siempre se refiere a su venida a la tierra. Va a pisar la tierra. La misma expresión la puede leer usted, la podéis leer, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Repetidamente dijo el Señor Jesús, porque he descendido del cielo. Y yo le pregunto a usted, Jesús, cuando descendió del cielo, pisó la tierra, vivió en la tierra, ¿verdad que sí? Bueno, pues exactamente la misma expresión utilizó el apóstol Pablo. Cristo Jesús mismo descenderá del cielo. Es decir, cuando venga del cielo, va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Eso es lo que significa la expresión descenderá del cielo, que va a descender del cielo aquí a la tierra, va a pisar la tierra.
¿Y qué va a ocurrir mientras Jesús desciende majestuosamente del cielo a la tierra? Aquí lo dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que va a ocurrir es la resurrección gloriosa de los santos, de los muertos en Cristo, de los verdaderos cristianos. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice aquí? Arrebatados. Aquí tenemos el arrebatamiento de la iglesia. La palabra griega que ahí se utiliza es harpazo. Harpazo, que significa tomar por la fuerza. Harpazo. Y que también significa rapto. Un rapto es tomar por la fuerza, llevarse algo por la fuerza. Es lo que va a hacer el Señor Jesús cuando descienda del cielo. Cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, no hasta las nubes, como dijo falsamente este mamarracho, este falso pastor llamado Yaciel. No, vamos a ser arrebatados en esas nubes voladoras. ¿Y para qué? Aquí lo tenemos. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Le vamos a recibir en el aire. Mientras Él descienda a la tierra, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y todos juntos descenderemos aquí a la tierra. Cristo y su iglesia van a descender a la tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, le recibiremos en el aire, porque recibir a alguien que viene a recibir al Señor significa acompañarle al lugar de destino. Es como cuando Pablo viajó a Roma. Ahí lo puede leer usted en Hechos capítulo 28. El apóstol Pablo llegó en barco a Roma. Los cristianos de la ciudad de Roma se enteraron de la venida parusía de Pablo y salieron de Roma, salieron hacia un lugar que se llamaba el Foro de Apio y las Tres Tabernas, que era un lugar portuario, puerto de Roma, hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Para recibir a Pablo. Y todos juntos entraron seguidamente en la ciudad de Roma. Exactamente la misma palabrita que el apóstol Pablo utilizó aquí en el verso 17. Para recibir al Señor en el aire. Y todos juntos pues le vamos a acompañar al Señor Jesús en su descenso glorioso y triunfal aquí a la tierra. Eso es lo que significa la expresión salir a recibir a alguien. Salir a recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino, como lo vemos claramente en Hechos capítulo 28. Salieron a recibir a Pablo hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas y todos juntos entraron en la ciudad de Roma. Esto será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y es entonces cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Los cristianos verdaderos no vamos para estar con el Señor cuando morimos. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Él descenderá del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Es entonces cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. No cuando morimos, repito, sino cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Una venida gloriosa que, como ya hemos visto, va a ocurrir, dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso pastor para seguir tapando su bocaza mentirosa. Acontecerá antes de la manifestación del anticristo, por lo cual Darby no fue el creador de la doctrina de arrebatamiento pretribulacional. En ninguna parte dice la Biblia que la iglesia va a ser arrebatada antes de la manifestación del anticristo. Es una de las mayores doctrinas de demonios, de las mayores patrañas que pueden enseñar estos falsos pastores. No hay ni un solo versículo, al contrario. El apóstol Pablo dijo bien claro que el hombre de pecado se manifestará primero vendría la apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado y al final es cuando Cristo vendrá en gloria. Y ocurrirá nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento. Ese es el orden profético dado por el apóstol Pablo. La gran apostasía que habría de venir, la manifestación del hombre de pecado, en ninguna parte le llama al anticristo. Ahí lo puede leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2.
Repito, primero esa gran apostasía, ese alejamiento de la verdadera doctrina, eso significa apostasía. La apostasía, como consecuencia de la apostasía, vendría la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, y al final es cuando Cristo vendrá en gloria, vendrá el día del Señor. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Primero Cristo, el Señor, vendrá en gloria y seguidamente nuestra reunión con Él, como podemos leer en 2 de Tesalonicenses. Aquí lo tenéis, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida gloriosa. ¿Y qué más? Y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Primero Cristo vendrá en gloria y seguidamente ocurrirá nuestra reunión con Él, es decir, el verdadero arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor Jesús en el aire. Aquí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. ¿Qué enseñan estos falsos pastores emisarios de Satanás, como este mamarracho llamado Yaciel Rodríguez? Pues enseñan todo lo contrario. Dicen que primero ocurrirá nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, y 7 años después es cuando va a ocurrir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación, recuérdelo, Hebreos 9:28, a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, como por ejemplo estos evangélocos pretribulacionistas que enseñan esa espantosa doctrina de demonios. Seguimos. Sino que él solo fue usado por Dios para rescatar una verdad que la iglesia había olvidado o al menos malinterpretado. Ahora bien, lo que nos debe importar para saber si esa doctrina es correcta o no, no es la historia de un tal Darby, sino que tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a ver lo que la palabra enseña. Y es por eso que quiero compartir a continuación 3 argumentos bíblicos poderosos de por qué creo que el arrebatamiento será lo primero. En primer lugar, esos 7 años de tribulación y gran tribulación se corresponden a la última semana de Daniel. Y vemos que cuando el ángel se le presenta a Daniel para hablar... Bien, vámonos a la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, para que veáis cómo miente este falso pastor. Vámonos al libro del profeta Daniel, capítulo 9, concretamente es el verso 27, donde pretenden basar esa doctrina de que vendrá una futura tribulación de 7 años. Vamos a ver, vais a ver cómo miente. Mirad, Hebreos 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirmará el pacto por muchos? Pues aquí lo dice bien clarito. El Mesías príncipe que habría de venir. El Mesías príncipe, es decir, Jesús. No ningún anticristo. El Mesías Jesús dice que por otra semana, 7 años, confirmaría el pacto con muchos. Y luego dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sobre lo desolado, que es una correcta y mucho mejor traducción. A ver, ¿me pueden decir ustedes aquí en el verso 27 dónde se habla de una tribulación de 7 años? Aquí lo que dice es que el Mesías príncipe que habría de venir, no refiriéndose a ningún anticristo, sino al Mesías príncipe, dice que confirmaría el pacto con muchos. Por otra semana, es decir, 7 años, confirmaría el pacto con muchos. ¿Me pueden decir ustedes dónde dice que esta otra semana, esos 7 años, serían un periodo de tribulación? ¿Dónde dice? ¿Dónde habla aquí de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. Es una espantosa mentira del diablo. Es una doctrina de demonios que se inventaron estos falsos cristianos pretribulacionistas para engañar a millones y millones de personas. Nunca, nunca la Biblia habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Lo que habla bien clarito el principal libro profético de la Biblia, que es el Apocalipsis, es de 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar el gobierno de la bestia, ese reinado de la bestia sobre un imperio formado por 10 reinos, 42 meses, no 7 años. No hay ningún periodo de 7 años de la tribulación, ni en el libro del Apocalipsis, ni en el libro del profeta Daniel, ni en ningún libro de la Biblia. Es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por estos falsos cristianos pretribulacionistas, como por ejemplo este soplagaitas, este falso pastor
llamado Yaciel Rodríguez. Aquí no se habla, como podéis ver, en Daniel 9:27, de ninguna tribulación de 7 años. Lo único que dice es que por otra semana este Mesías príncipe que habría de venir, que es Jesús evidentemente, confirmaría el pacto con muchos durante esta semana, durante estos 7 años. ¿De acuerdo? Decir que estos 7 años, esta semana profética de 7 años, se refiere a un periodo de tribulación, es una mentira asquerosa, es una mentira del diablo, enseñada por estos millones de falsos cristianos que no saben nada, absolutamente nada de la verdadera profecía bíblica, sino que al contrario han pervertido las Sagradas Escrituras, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga. Repito, aquí no se habla de ninguna semana de 7 años de tribulación. No existe en la Biblia ni un solo versículo de ninguna futura tribulación de 7 años. Seguimos. Hablar de lo que sucederá. Él le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esto nos enseña que la última semana de Daniel no es un trato de Dios con la iglesia, sino con Israel en específico. Por esto la palabra dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel. Como puede ver en estas palabras de Pablo en Romanos 11, versos 25 al 26, Pablo no habla por ninguna parte de ninguna futura tribulación de 7 años. Repito, es un cuento mentiroso, una fábula mentirosa, una patraña inventada por estos falsos pastores pretribulacionistas. Seguimos. Será salvo. Hasta que no termine el tiempo de la iglesia gentil, Dios no comenzará su trato con Israel para la restauración. Y por eso vemos que desde Apocalipsis 5 hasta casi el final del libro, no vemos en ningún lugar a la iglesia gentil, sino a Israel, el cual será trabajado por Dios para... Fíjense lo que acaba de decir. Esta es la típica mentira enseñada por estos mamarrachos al servicio de Satanás. Dicen que la iglesia de Cristo no es mencionada a partir del capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver cómo mienten estos hijos del diablo. Por supuesto que la iglesia es mencionada desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 22 y se le llama los santos. Los santos son la iglesia de Cristo, no son otro tipo diferente de santos que aparecerán en el futuro, no, son la iglesia de Cristo. Y vamos a comprobarlo brevemente y de una forma muy sencilla. Cojan su propia Biblia, tomen su propia Biblia, vámonos a Apocalipsis. Por ejemplo, ya lo hemos visto, Apocalipsis 13, verso 7, dice que la bestia hará la guerra contra los santos. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos? Aquí lo tenemos. ¿Quiénes son estos santos? Bueno, pues abran su propio libro del Apocalipsis, sus Biblias, en el capítulo 19, y vamos a leer los versos 7 y 8. Vamos a ver quiénes son estos santos a los cuales la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer. Miren. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Aquí lo tiene subrayado. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Verdad que es la iglesia, la esposa de Cristo? La iglesia, los verdaderos cristianos que formamos parte de la iglesia de Cristo. Esa es la esposa de Cristo. Y mira lo que dice ahora el verso 8. Y a ella, es decir, a la esposa de Cristo, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, o representa, simboliza, ¿qué dice aquí? Las acciones justas ¿de quién? De los santos. Primero lo llama la esposa de Cristo, Esta será la boda del Cordero cuando la iglesia de Cristo se una a Cristo, al esposo celestial, cuando Él venga del cielo. Primero se la llama la esposa de Cristo, y luego ¿cómo se la llama? En el verso 8, ¿cómo se la llama? Aquí lo tiene, los santos. Los santos del Apocalipsis son la esposa de Cristo, son la iglesia, a los cuales la bestia, como ya hemos visto en el capítulo 13, les hará la guerra y los vencerá. Unos serán llevados en cautividad, los que estén destinados a ser llevados a cárceles o a campos de concentración, y otros santos estarán destinados a morir por la espada. Los degollarán o les cortarán la cabeza. Aquí lo dice
bien clarito, enseñar que la Iglesia de Cristo no es mencionada a partir del capítulo 5 del Apocalipsis, como acaba de decir, este mamarracho, este soplagaitas al servicio de Satanás, llamado Yaciel Rodríguez, es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores mentiras satánicas que se puedan enseñar. Y estos mentirosos, ¿dónde dice el Apocalipsis que van a estar? ¿Dónde van a tener su parte? En el lago de fuego y azufre. Ahí tendrán su lugar los cobardes, los asesinos, los idólatras, los fornicarios, los mentirosos. Ahí lo dice el Apocalipsis. Y estos son auténticos mentirosos, porque por supuesto que la Iglesia de Cristo, los santos, son mencionados en el libro del Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Y estos santos aparecen en la tierra, estos santos de la Iglesia, sufriendo la gran persecución que la bestia lanzará contra ellos. Son exactamente los mismos santos mencionados en las epístolas de Pablo, cuando Pablo escribe sus cartas a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera. Exactamente los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis no habla por ninguna parte de dos clases diferentes de santos, de ninguna manera. Son exactamente los mismos santos. La verdadera Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, como leemos en Apocalipsis 19, verso 7. Primero se la llama a su esposa, a la Iglesia, y seguidamente se la llama, aquí lo tiene, los santos. Enseñar que los santos del Apocalipsis no son la Iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos embusteros, mentirosos, como por ejemplo este falso pastor, este engañador, este embustero patológico al servicio de Satanás llamado Yaciel Rodríguez. Seguimos. Restauración. En segundo lugar, sabemos que la iglesia no estará en la gran tribulación, al menos porque en Tesalonicenses, hablando sobre esta cosa del fin, el apóstol dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Bueno, como puede ver, este mamarracho está confundiendo la ira de Dios, de la cual ha sido librada la iglesia, la confunde de la gran tribulación, de esa persecución tremenda que la bestia lanzará contra los santos. Eso será la gran tribulación, la gran persecución. Evidentemente no vamos a sufrir los santos de la iglesia la ira de Dios, no vamos a tener la marca de la bestia y por lo tanto no vamos a sufrir de ninguna manera las 7 plagas, las 7 copas de la ira de Dios mencionadas en el capítulo 16 del Apocalipsis. Solamente van a afectar a los que tengan la marca de la bestia y adoren a la bestia y adoren su imagen. Esos serán los únicos que van a sufrir esta terrible ira de Dios, de la cual ha sido librada la Iglesia de Cristo. Pero decir que la gran tribulación será la ira de Dios es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores patrañas enseñada por estos mamarrachos, analfabetos bíblicos totales, estos mentirosos y falsos pastores pretribulacionistas. No tiene que ver nada la terrible ira de Dios con la tribulación o gran tribulación que a lo largo de los siglos han sufrido los verdaderos cristianos, los santos. No tiene que ver nada. Aquí el texto que ha citado, 1 Tesalonicenses 5:9, lo que dijo el apóstol Pablo es que nos ha librado, aquí lo dice, no nos ha puesto Dios para ira, la ira de Dios. Aquí no menciona la tribulación por ninguna parte. Para que veáis cómo estos mamarrachos al servicio de Satanás falsifican las palabras del apóstol Pablo, le hacen decir lo que no dijo por ninguna parte. Pablo no estaba hablando aquí de gran tribulación por ninguna parte, estaba hablando, como podéis leer, de la ira de Dios, de esa terrible ira de Dios que va a derramar contra los adoradores de la bestia y los que adoren su imagen, como leemos bien clarito en el capítulo 16 del Apocalipsis. Seguimos. Jesucristo, también a la iglesia de Filadelfia, de Apocalipsis 3, la cual representa, por cierto, a la iglesia verdadera del tiempo del fin, el Señor. Bien, vamos a ver el famoso pasaje de Apocalipsis 3:10, que siempre citan estos falsos pastores al servicio del diablo, como por ejemplo este embustero, este mamarracho llamado Yaciel Rodríguez. Es el famoso pasaje de Apocalipsis 3, verso 10. Vamos a ver si realmente enseña este pasaje lo que dicen estos falsos pastores, estos soplagaitas. Mirad, abrid vuestras Biblias. Por cuanto, estas son palabras de Jesús, ¿vale?
Jesús que dio a sus discípulos, a los verdaderos cristianos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, o te libraré, también se puede traducir, de la hora de la prueba. Otras versiones bíblicas lo han traducido de la hora de la tentación, es exactamente lo mismo. Prueba que tentación, se utiliza exactamente la misma palabra griega. De la hora de la prueba. ¿Dónde dice aquí Jesús que va a librar a su iglesia de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice el texto? ¿Verdad que no lo dice? Dice que nos va a librar de la hora de la tentación o de la prueba, que es exactamente lo mismo. Vamos a verlo como prueba, como lo han vertido otras versiones. Por ejemplo, tenemos aquí varias versiones. El Last Word, de la hora de la prueba, de la hora de la prueba. Por ejemplo, la EUNSA lo ha traducido por la hora de la tentación. Aquí lo tenéis. Aquí el texto griego lo tenéis literal. La hora de la puesta a prueba. De la hora de la prueba, dice la Biblia de Jerusalén. De la hora de la tentación, dice la versión Yuneman. De la hora de la prueba, lo dice la Biblia de las Américas. De la hora de la tentación, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera de 1865, mirad cómo lo ha traducido. De la hora de la tentación, lo ves, se puede traducir por prueba o por tentación. La Reina Valera del 2000, de la hora de la tentación, aquí lo tenéis. La Reina Valera del 60, de la hora de la prueba. Reina Valera del 95 también, de la hora de la prueba. Reina Valera actualizada, de la hora de la prueba. De la hora de la prueba, es decir, se puede traducir por la hora de la prueba o la hora de la tentación. ¿A qué hora de la tentación se estaba refiriendo Jesús? ¿Cuál es la mayor tentación que va a venir en el futuro al mundo? Pues la tentación de ponerse la marca de la bestia. Va a ser una tentación tremenda. Y Cristo va a librar a los que esperamos con paciencia su venida gloriosa, nos va a librar de esa hora de la tentación. Cristo no va a permitir que caigamos en esa tentación de ponernos la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Evidentemente, millones de falsos cristianos sí que van a caer en esa tentación y se van a dejar marcar con esa marca de la bestia y por lo tanto se van a condenar. Fijaos que Jesús en Apocalipsis 3:10 no está hablando de ninguna tribulación de 7 años, no se menciona por ninguna parte. Dice que nos guardará de la hora de la tentación o de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Cristo mora sobre la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia de Cristo también va a ser probada en esta hora de la tentación. Vamos a ser probados. El texto bíblico, fijaos bien, Apocalipsis 3:10. Ni habla de la venida gloriosa de Cristo, de ningún arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco de ninguna tribulación de 7 años. Eso es una patraña que han añadido a este versículo, que se han inventado estos hijos del diablo y falsos pastores para engañar a millones y millones de personas. Ni habla del arrebatamiento de la iglesia, repito, ni habla de ninguna tribulación de 7 años. Dice simplemente que Cristo va a guardar a los suyos, a su iglesia, de esa hora de la tentación que va a venir sobre el mundo, sobre ese imperio formado por 10 reinos, donde habrá gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. No se refiere al mundo entero, no se refiere a ningún gobierno mundial, sino de una hora de tentación que va a venir para probar a los que moran sobre la tierra, sean creyentes o no sean creyentes. A todos los que moramos sobre la tierra se nos va a probar, se nos va a poner a prueba con esta tremenda tentación que va a venir y que es la marca de la bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Aquí Jesús, atención, no dijo jamás de los jamases, no ha prometido jamás de los jamases que nos va
a sacar de la tierra, que nos va a librar de una futura tribulación de 7 años, en un rapto secreto. Eso no lo dice por ninguna parte Apocalipsis 3:10. Lo que han hecho estos mamarrachos al servicio del diablo, estos falsos ministros de Cristo, es falsificar unas palabras de Jesús de la forma más satánica, más repugnante, más diabólica, más perversa que uno se pueda imaginar, haciéndole decir a Jesús lo que él no dijo por ninguna parte. Han hecho decir a Jesús lo que él nunca dijo por ninguna parte, ya que, repito, ni habla del arrebatamiento de la iglesia, ni habla por ninguna parte de ninguna tribulación de 7 años. Seguimos. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note que el Señor no dice, te guardaré en, sino te guardaré de, y esto corresponde con algo que se llama el carácter justo de Dios, y es que Él no derrama su juicio o su ira sobre justos y pecadores juntamente. Bueno, eso es evidente. La iglesia ha sido librada de la futura ira de Dios, de la ira venidera, pero jamás dice la Biblia que hemos sido librados de la tribulación. Si usted lee el Nuevo Testamento, verá que hay montones de pasajes donde se habla de la tribulación contra los santos de la iglesia, los discípulos de Cristo. En el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo capítulo 24, verso 8, que dijo Jesús a sus discípulos, y seréis entregados a tribulación y os matarán. Enseñar que la iglesia de Cristo no ha de pasar por la futura tribulación o gran tribulación es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por estos engendros del diablo, estos falsos cristianos y falsos ministros de Cristo. Por ejemplo, este falso pastor evangélico llamado Yaciel Rodríguez. Seguimos. Por eso sacó a Lot y su familia de Sodoma antes de mandar su ira, y por eso también puso a salvo primero a Noé y a su familia antes de enviar el diluvio. Ahí no habla de ninguna tribulación, no fueron librados de ninguna tribulación de 7 años, simplemente fueron librados del castigo de la ira de Dios que Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra o sobre el diluvio que vino en la época de Noé. No los libró de ninguna tribulación de 7 años, simplemente los libró, los guardó del castigo de Dios, de la ira de Dios. Eso es lo que va a hacer Dios cuando derrame las 7 copas de su ira. Apocalipsis capítulo 16, no van a afectar a los santos de la iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente no vamos a tener grabada la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano derecha. Seremos librados, por tanto, de esa terrible ira de Dios, que es descrita ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis. Enseñar que seremos sacados de la tierra en un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad y que va a llevar a la condenación, repito, a millones de falsos cristianos que no están esperando la segunda aparición de Cristo, su segunda venida a la tierra, como ya hemos visto en ese tremendo pasaje que es Hebreos capítulo 9, verso 28. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes va a salvar Cristo? A aquellos que le esperan. Si usted no espera la segunda venida de Cristo a la tierra, usted jamás será salvo, jamás tendrá la vida eterna. Seguimos. Tribulación, mi estimado hermano, no es para la iglesia, ni tampoco la iglesia tiene que pagar el precio, como algunos dicen, como si fuéramos salvos acaso a través de el padecer o las obras. Somos salvos solo a través de la fe, y la gran tribulación no es para la iglesia, sino para los impíos. Que la gran tribulación no es para la iglesia, dice este mamarracho, este engendro del diablo. Bueno, vamos a ver unos cuantos pasajes y vamos a ver si la gran tribulación o tribulación, que es exactamente lo mismo, tribulación es tribulación, persecución, y gran tribulación es que esa persecución es más grande, más intensa contra los cristianos. Pero es lo mismo, la tribulación. Vamos a ver si la tribulación es para la iglesia de Cristo o no lo es. Vais a ver cómo miente este engendro de Satanás. Poner atención a estos tremendos pasajes bíblicos que os voy a leer. Aquí tenéis el primero, Mateo 24, verso 9, palabras de Jesús. Entonces os entregarán ¿a qué? ¿A qué? A tribulación. Los discípulos de Cristo, los santos de la iglesia, pasan por tribulación o por la tribulación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí?
Y ahora viene este mamarracho, este falso pastor, y dice que no, que Cristo mentía, que la tribulación no es para la iglesia de Cristo. Como podéis ver, aquí Cristo enseña todo lo contrario. Os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí lo tenéis. Los cristianos pasan, los verdaderos cristianos, ¿pasan o no pasan por la tribulación? ¿Verdad que sí? Vamos a más pasajes donde se enseña esta gran verdad bíblica. Mira, abrid vuestras Biblias en Marcos, capítulo 4, verso 17. Palabras también de Jesús. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Caen. Todos los discípulos de Cristo, los verdaderos cristianos, ¿pasamos o no pasamos por la tribulación? Aquí dice Jesús que sí. Cuando viene la tribulación. Y va este mamarracho, este falso pastor al servicio de Satanás y dice que no, que la tribulación no es para la iglesia de Cristo. Pero vamos a ver más pasajes para seguir tapando la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás. Abrid vuestras Biblias en Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Produce paciencia en quién? En los verdaderos cristianos, en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la tribulación es para la iglesia de Cristo, ¿sí o no? ¿La iglesia de Cristo ha de pasar por la tribulación, sí o no? ¿Verdad que sí? Para que veáis cómo miente este engendro de Satanás, este falso pastor llamado Yaciel Rodríguez. O el verso 35, Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? La tribulación, la gran tribulación jamás nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, es decir, soportando, aguantando la tribulación. Más textos, hay muchísimos en el Nuevo Testamento. Vamos a elegir alguno más. 2 Corintios 8:2. Que en grande prueba y de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Prueba de tribulación. Más textos. Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo y muchos cristianos del siglo I estaban pasando por la tribulación. Más textos. Primera de Tesalonicenses 1:6. Mira lo que dijo Pablo. Y vosotros, refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, o procedente del Espíritu de Dios. De gran tribulación. ¿La tribulación o gran tribulación es para la iglesia de Cristo? ¿Sí o no? Pues ahí lo tenéis, según este mamarracho y falso pastor. La tribulación o gran tribulación no es para la iglesia de Cristo. Vamos a ver más pasajes. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Mirad lo que dijo el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Juan estaba pasando por la tribulación. No solo él, sino muchos cristianos más del siglo I. Vamos a otro texto muy importante del libro del Apocalipsis. Mirad. Apocalipsis 7:14. Está hablando de esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y mira lo que dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos, es decir, la gran muchedumbre de redimidos, que son la iglesia de Cristo, estos son los que han salido de la gran tribulación, o los que vienen de la gran tribulación, como dicen otras traducciones muy buenas. Son los que vienen de la gran tribulación, es decir, habían pasado por la gran tribulación. ¿Quiénes? Los verdaderos cristianos, los santos de la iglesia de Cristo, que han lavado sus ropas, aquí lo tenéis, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pasarán, la iglesia de Cristo, los santos, pasarán por la futura gran tribulación. Aquí lo dice bien clarito Apocalipsis 7:14. Y va este engendro del diablo, llamado Yaciel Rodríguez, y dice que todos estos textos que he leído
son mentira, que no hay que creerlos, que la Biblia miente, que la tribulación o la gran tribulación no es para la iglesia de Cristo. Para que veáis a quién vais a creer, a lo que dicen las Sagradas Escrituras, como ya os he demostrado, o a lo que dicen estos falsos pastores, como este hijo del diablo, llamado Yaciel Rodríguez. Decidid en quién creer, porque de esto depende la salvación eterna de vuestras almas. Seguimos. Y finalmente hay una tercera razón por la cual no solo creo que la iglesia no estará presente en la gran tribulación, sino que además nos demuestra este pasaje que voy a comentarles que la iglesia tampoco estará presente cuando se manifieste el anticristo, por lo cual esto coloca el arrebatamiento primero que todo, y el pasaje es el que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Este poderoso pasaje lo que enseña es que el anticristo no se puede manifestar hasta que alguien que le impide sea quitado, y ese alguien se le da personalidad e identidad como persona, por lo cual no se trata de un mero partido político o algo, sino de alguien, y de hecho en algunas versiones se menciona ese él con mayúscula. Creemos por lo tanto que se trata del Espíritu Santo, o quizás también del remanente, pero de una forma u otra lo que enseña el pasaje es que primero la iglesia tiene que ser arrebatada para que entonces se manifieste el anticristo. ¿Sabe usted por qué? Porque Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, y eso demuestra que el anticristo no se puede manifestar con una iglesia llena del Espíritu Santo aún presente aquí en la tierra. Si lo crees conmigo, un fuerte amén. ¡Qué horror! Así que mi querido hermano, la doctrina del arrebatamiento es real, y creemos que muy pronto Cristo levantará a su iglesia, por lo cual lo más importante es que estemos firmes en el Señor, esperando su regreso por nosotros. Si aprendiste algo en este video y te fue de bendición. Bueno, eso es mentira. Bueno, aquí acaba el vídeo. Vamos a cerrar a este mamarracho, a este engendro de Satanás. Estamos esperando, los verdaderos cristianos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, que como ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Antes de terminar este importantísimo vídeo, vamos a analizar brevemente el pasaje que ha citado este hijo del diablo, este falso pastor llamado Yaciel Rodríguez, de 2 de Tesalonicenses, y vamos a leer desde el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 9. Mirad cómo mienten estos falsos ministros de Cristo, estos hijos del diablo pretribulacionistas, como por ejemplo este falso pastor. ¿Qué dijo Pablo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. A ver, dijo Pablo, pero con respecto al arrebatamiento de la iglesia y a la venida de nuestro Señor Jesucristo que ocurrirá 7 años después. ¿Dijo eso Pablo? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice? Que primero va a ocurrir la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Venida gloriosa que ya hemos visto que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús, en Mateo 24, versos 29 al 31. Primero va a ocurrir la venida gloriosa. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente cuando Cristo venga en gloria? Y nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia para reunirnos con el Señor, para recibir al Señor en el aire. Aquí lo tenéis. 2 eventos proféticos diferentes. Primero va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo y seguidamente nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Qué más dice Pablo? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, no se dejaran engañar con esa mentira de que el día del Señor, que la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con Él era algo inminente, que podía ocurrir en cualquier momento. Que no se dejaran engañar, dijo el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el qué. Cuando Pablo dice aquí porque no vendrá, ¿a qué se refiere? Pues aquí lo tenéis en el verso 1. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No vendrá, no van a ocurrir estos 2 eventos proféticos, ¿qué es lo que dice? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Es decir, ¿cuál fue el orden de eventos proféticos enseñado por el apóstol Pablo en este tremendo pasaje? Que primero tendría que venir una gran apostasía. Se apartarían de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa apostasía. Luego, la manifestación del hombre de pecado. Y al final es cuando vendrá ¿el qué? El día del Señor. Es decir, el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo dijo que no ocurrirá, no vendría sin que venga primero la apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Fijaos que no le llama el anticristo, le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquí lo tenéis. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Cuando Pablo estuvo con estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, les habló de este futuro hombre de pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene. Lo que detenía, había algo en la época de Pablo que detenía la manifestación del hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado. Porque ya está en acción, en la época de Pablo ya existía, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio ya existía en la época de Pablo, pero todavía no se había manifestado este hombre de pecado abiertamente. Eso ocurrió varios siglos después, que fue cuando apareció el papado, la manifestación de hombre de pecado, que es el poder papal, el papado. Porque ya está acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente, es decir, en la época de Pablo, quien lo detiene. Había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en la época de Pablo, y Pablo no lo quiso decir por carta cuál era este obstáculo. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio ese obstáculo, tenía que ser quitado de en medio. Y entonces, cuando este obstáculo fuera quitado de en medio, se manifestaría el hombre de pecado, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, en la época de Pablo, señores y señoras, había un obstáculo que impedía esta manifestación abierta del hombre de pecado, de este hijo de perdición. No habla de ningún anticristo por ninguna parte. La palabra anticristo no aparece por ninguna parte en todo este capítulo 2 del apóstol Pablo. Enseñar que este hombre de pecado es el anticristo es una mentira del diablo. Pablo no lo dijo por ninguna parte. Dijo que había un obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación de este hombre de pecado. Y Pablo no lo quiso decir por carta. Lo ocultó. En ninguna parte dijo Pablo que este obstáculo fuera ni el Espíritu Santo, ni el Arcángel Miguel, como dicen algunos. Nada de eso. Ese obstáculo Pablo no lo quiso decir en esta carta. Lo ocultó, solamente se lo dijo a ellos en persona cuando estuvo con ellos. Y la pregunta es, ¿cuál era este obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Esto solamente lo sabemos por los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los siglos II, III, IV y V. Y todos los padres de la Iglesia, cuando leyeron este pasaje, cuando lo comentaron, decían que este obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y su imperio. Cuando el último de los emperadores romanos fuera quitado de en medio, porque eso es lo que dijo Pablo, que tenía que ser quitado de en medio, es entonces cuando se manifestaría en la iglesia, es decir, en el templo de Dios, porque según Pablo el templo de Dios es la iglesia, este hombre de pecado, este hijo de perdición.
Y efectivamente, cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, Roma pasó al poder papal. El que ocupó el lugar de los emperadores de Roma fue el obispo de Roma, el Papa. Él fue quien entonces se manifestó con todo poder en el templo de Dios, que es la Iglesia. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el poder papal. Y lo que impedía la manifestación de este hombre de pecado en la época de Pablo era el emperador de Roma y el imperio. Esto es lo que dijeron bien clarito todos los grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos. El César de Roma y el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano y el último de los emperadores fuera quitado de en medio, es entonces cuando se manifestaría este poder religioso, el poder papal, en el templo de Dios, y que es el papado romano, el poder papal. Él es el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Y qué dijo Pablo? Que al final de todo esto, al final de esa gran apostasía, después de la manifestación del hombre de pecado, es cuando Cristo vendrá en gloria y ocurrirá nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, el verdadero rapto de la Iglesia. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos pastores al servicio de Satanás, estos falsos pastores pretribulacionistas, que dicen que primero ocurrirá el rapto de la Iglesia en cualquier momento, entonces se manifestará el anticristo, dicen ellos, que va a gobernar durante 7 años y después al final de los 7 años vendrá Cristo a la tierra. Una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad y que es absolutamente contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo, como os he demostrado en este vídeo. Hasta aquí este vídeo tan importante que he hecho en este comienzo del nuevo año romano, del calendario gregoriano, que es el 2025. Y ahora dirigirme especialmente a este falso pastor llamado Rodríguez, pues a que usted se arrepienta, no solamente usted, sino el resto de falsos pastores como usted, que están al servicio de Satanás sin que ustedes se den cuenta, están engañando a millones y millones de personas con esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo y que va a llevar, como ya dije y ya he demostrado con la Biblia, a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperáis la segunda venida de Cristo a la tierra. Pues lo que estáis esperando es un falso rapto, una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Algo que nunca va a ocurrir. Si no os arrepentís de esas mentiras, de esta espantosa doctrina de demonios, pues ya sabéis lo que os espera. El lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Mirad en la descripción de este vídeo porque hay varios libros míos, escritos por mí, muy importantes sobre este tema de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, sobre la verdadera profecía bíblica. Abajo tenéis los enlaces. Si todavía no te has suscrito a este nuevo canal mío de YouTube, porque es nuevo, en mi anterior canal, en mi otro canal ya no subo vídeos desde hace unas semanas, todos los estoy subiendo a este nuevo canal, así que suscríbete a este nuevo canal, dale un like y comparte este vídeo a muchas más personas para que lleguen al conocimiento real de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.